Floricanto presenta. Número 58 de este compendio del Catecismo. ¿Por qué Dios permite el mal? La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Os recuerdo que el punto anterior, el 57, decía, ¿por qué existe el mal? Y decíamos que de Dios no ha salido el mal, pero bien es cierto que Dios ha creado ha creado un mundo con una libertad en la que era posible la existencia del mal derivado del pecado. Entonces ahora viene la siguiente pregunta en este punto 58. Bueno, y eso, entonces Dios, ¿por qué ha permitido el mal? Porque creó un mundo que tenía la posibilidad de que se introdujese en él el mal. ¿Por qué Dios lo permitió? Y hay una afirmación clara, ¿no? Dios no hubiese permitido el mal si de él no hubiese sido capaz, ¿no? O no hubiese sido posible sacar bienes. Es una afirmación clave, central. Incluso yo creo que de aquí cabe desprender, es decir, si Dios no hubiese permitido el mal, si de él no hubiesen podido derivarse, si él con su poder no hubiese podido sacar el bien del mal, me atrevo a decir que son más los bienes que Dios ha obtenido sacar de ese mal que los males que se han derivado de él, ¿no? Porque Dios es todopoderoso, infinitamente bondadoso, y su poder lo manifestó, sí, en la creación del mundo. Crear el mundo de la nada, crear a partir de la nada, solamente lo puede hacer Dios, supone una infinita omnipotencia, pero todavía es mayor la omnipotencia que se requiere para sacar bien del mal que para crear el mundo de la nada. Por eso esa obra de la redención, en la que Dios saca bienes de los males, es el momento culminante de la revelación de Dios infinitamente poderoso e infinitamente misericordioso. Hay un texto conmovedor, ¿no?, para entender esto de cómo Dios saca bienes de los males. Hay muchos textos en la Sagrada Escritura. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica, no aquí en el compendio, que siempre resume las cosas, pero el Catecismo, el Catecismo Mayor, en el punto 312, refiere el texto del Génesis de ese episodio de José, vendido por sus hermanos como esclavo. Y después de que José había sido vendido, ¿no?, por sus hermanos como esclavo, y que había sido llevado a Egipto, y en Egipto, pues, resulta que por esa providencia de Dios pasó a ser ministro, y entonces cuando sus hermanos, allí hubo una gran hambruna y tuvieron que bajar a Egipto, resulta que fue el hermano que ellos habían vendido como esclavo el que ahora era ministro y les salvó de perecer, ¿no? ¡Qué providencia!, ¿no? Bueno, pues fijaros qué lectura hace la Sagrada Escritura de este episodio. Está en el capítulo 45 del Génesis, ¿no? Le dice José, el que había sido vendido por sus hermanos y que ahora era ministro en Egipto, les dice a sus hermanos: no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Hicisteis un mal, vendiéndome a mí por envidia, a unos como esclavo, ¿no? Y ahora resulta que de aquel mal se deriva que este hermano vuestro, Dios ha querido que sea vuestro Salvador. Dios ha sido el que lo ha hecho. En el fondo es un género literario, obviamente, ¿no?, el que se enfatiza, se atribuye directamente a Dios las acciones sin mencionar las causas segundas, porque obviamente existen unas causas segundas. El que le ha vendido a él como esclavo han sido sus hermanos, por envidia. Pero en la lectura que hace José se olvida de las causas segundas. Fue Dios el que hizo el que lo permitió, fue Dios. ¿Por qué? Porque está subrayando que hay una primacía
y un señorío absoluto de Dios sobre la historia. Por encima de los males y de los pecados, Dios sobrevuela con un designio de salvación que nosotros ahora no entendemos, y todo Dios lo reconduce, todo lo vuelve, ¿no?, a reformular para que resulte para bien para el hombre. Hay algunos textos de la historia de la espiritualidad que son muy, muy, muy elocuentes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el de Santa Catalina de Siena, también referido por el Catecismo Mayor, ¿no?, en el punto 313, dice: Santa Catalina de Siena dice a los que se escandalizan y se rebelan por lo que sucede: todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre, Dios no hace nada que no sea para este fin. Acordaros del texto de San Pablo, ¿no? Todo resulta para bien en aquellos que aman y confían en Dios. La última palabra la tiene Dios. Dios reconduce. A mí me gusta utilizar una imagen que, digamos, bueno, pues hoy en día, en este mundo de las nuevas tecnologías que tenemos, todos sabemos lo que es un GPS, ¿no? Y que cuando caminamos por las ciudades y en ellas nos perdemos, y no, porque no hemos seguido las directrices correctamente del GPS y entonces nos hemos salido fuera, el GPS dice recalculando y nos vuelve a introducir en el... Y si volvemos a perdernos y salimos de la ruta adecuada, de repente sale una vocecita que dice recalculando. Y ese recalculando puede ser una metáfora, puede ser una imagen que nos ayude a entender cómo, en el fondo, a Dios no se le escapa el hilo de la historia, es capaz de reconducirlo y de reconducir al bien los males del hombre. Otro texto de Santo Tomás Moro, pronunciado muy poco antes de su martirio, en una carta que le escribe a su hija, ¿no? Él va a ser decapitado, ¿Y qué dice un hombre que va a ser decapitado, ¿no?, por haber sido fiel a su conciencia, a su hija en los días anteriores del martirio? Le dice: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. ¡Qué acto de confianza! Y claro, ¿cuántos bienes se han derivado del martirio de Santo Tomás Moro? ¿Cuántas personas en Inglaterra, ¿no?, pues han vuelto al seno de la Iglesia Católica viendo a ese hombre justo, a ese hombre de bien? Y por si fuese poco, además de ese texto de Santa Catalina de Siena o ese texto de Santo Tomás Moro, ¿no?, pues se nos ofrece un último testimonio, el de Juliana de Norwich, que es una mística del siglo XIII. Y Juliana de Norwich dice: yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. A ver, haz tú este acto de confianza. Todo será para bien. Por lo tanto, hacemos nuestra afirmación. ¿Por qué Dios permite el mal? Porque Dios permitió la cruz de Jesucristo, que ha sido el mayor de los males que ha existido en todo el tiempo. Porque de esa cruz de Cristo vino la salvación del mundo, tu salvación, mi salvación, nuestra salvación.